Educatina. Hola, nos encontramos de nuevo. Hoy continuaremos hablando sobre los orígenes de la psicología en tanto a la medición. Como habíamos mencionado en el video anterior, la medición se convirtió en el paradigma reinante durante las postrimerías del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX. La medición se usó como un método por el cual se podían hacer instrumentos homogéneos para grandes grupos de personas. Como podemos ver, se crearon gran cantidad de instrumentos que podían aplicarse al unísono a grupos muy numerosos y que podían indicar de forma casi mágica las características psíquicas de cada uno de ellos. La medición, convenientemente, la podemos dividir en los primeros 70 años del siglo XX en una evolución muy particular. La primera es la fase precursora, que va de 1900 a 1915. Su principal encomienda fue la búsqueda y el desarrollo inicial de métodos. Se crearon las primeras escalas de inteligencia impulsadas por el trabajo de Binet y sus colegas, todos ellos norteamericanos. Conceptos como la estandarización del aprovechamiento dan pie a la construcción de diferentes pruebas para medir el desempeño escolar. Se comenzaron a hacer trabajos significativos en la composición de test de inteligencias aplicables a grandes grupos. El paradigma reinante en la construcción que hace Binet tiene que ver con la estandarización. Posteriormente, entre 1915 y 1930, se desarrollaron los test integrales para obtener características de la inteligencia. Estos tests se idearon, como pudimos haber visto anteriormente, de forma estandarizada para medir todo tipo de destrezas escolares y se popularizaron en particular los tests que medían destrezas y habilidades en el campo educativo. Sin embargo, no fue el único campo en el que se utilizó. Uno de los más populares en la época fue el Army Alpha, utilizado en la Primera Guerra Mundial y podía predecir las aptitudes y las actitudes de aquellas personas con deseos de formar parte del ejército, con una intención de elegir al más apto. El boom de los test psicológicos llevó a su utilización indiscriminada, haciendo de las pruebas de medición toda una corriente epistemológica con muchos seguidores, pero por cierto una corriente injusta. Y bueno, la crítica nos hizo esperar, pues su excesiva objetividad en estas mediciones eran muy injustas, con lo que el sujeto obtenía puntuaciones demasiado bajas o demasiado altas y en la mayoría de los casos no daban cuenta de su verdadero conocimiento. Estas interpretaciones continúan durante 1930 y 1945, por lo que se ve la necesidad de delimitar su interpretación. Así que se manejó un poco más la rigidez con la que se evaluaban, pues exageraban las características tanto positivas como negativas de los sujetos. En este periodo la medición fue desplazada por la evaluación, dando cabida a proyectos y métodos más globales. Este periodo surge la pregunta por la personalidad y en su característica integral surgen baterías de pruebas psicológicas que integran test de la personalidad que pueden evaluar características más subjetivas de las personas. Para 1945 a 1960 se construyen baterías de test y se les da un uso en selección de personal y en el ámbito educativo. Se emplean de manera muy significativa durante la Segunda Guerra Mundial en la selección de los más aptos para formar parte del ejército. En los años posteriores se ha cuestionado la utilidad y la fiabilidad de las baterías de pruebas psicológicas, pues se parte del supuesto de que la diferencia generalizada de todos los individuos es lo que más vale de cada uno de ellos, razón por la cual una prueba estandarizada no podría ni siquiera acercarse a la realidad psíquica del sujeto. Pues bueno, espero que este tema sobre medición les haya gustado e interesado. Nos vemos hasta la próxima vez. Chao. ¿Te gustó el video? Suscríbete al canal de Educatina. También te recomiendo ver los siguientes videos.